¿Qué harías si un día te sentaras a la mesa y no hubiera nada más que silencio? Ni pan, ni caldo, ni un trozo de carne. Solo platos vacíos, miradas desesperadas y un estómago que ruge más fuerte que cualquier campana de iglesia. ¿Qué harías si los campos, que siempre te habían dado trigo y cebada, se convirtieran en barro estéril o en polvo seco? Si los ríos bajaran flacos como hilos de agua y los graneros resonaran huecos, si tus hijos lloraran de hambre y lo único que pudieras ofrecerles fuera corteza de árbol hervida, o nada en absoluto. Esto no es ficción, esto no es un cuento para asustar a niños, esto ocurrió. Porque la historia de la humanidad no es solo la de imperios y conquistas, ni la de templos y palacios. Es también la historia de las veces en que el hambre derrumbó civilizaciones enteras, cuando la naturaleza o la avaricia humana hicieron que millones murieran sin guerra, sin espada, sino con el estómago vacío. El hambre ha sido una de las fuerzas más decisivas en la historia del mundo. Ha cambiado rutas comerciales, ha obligado a migraciones masivas, ha desatado revueltas campesinas y ha escrito capítulos enteros de dolor en los libros de la humanidad. A veces fue el clima quien golpeó. Lluvias interminables, sequías prolongadas, volcanes que oscurecieron el sol. Otras veces fue el hombre, impuestos imposibles, gobernantes que guardaban los graneros, guerras que arrasaban los campos. Y muchas veces fue la mezcla mortal de ambos. Hoy reviviremos 7 hambrunas que no solo mataron millones de personas, sino que también cambiaron el rumbo de la historia. La Gran Hambruna de 1315 a 1317, cuando Europa medieval se hundió en lluvias y barro. La hambruna irlandesa de la papa, que expulsó a un pueblo entero hacia el exilio. El Holodomor en Ucrania, cuando el hambre fue convertido en un arma política. La Gran Hambruna china, con decenas de millones de muertos en pleno siglo XX. El Sahel africano, donde la sequía y el desierto avanzaron más rápido que los gobiernos. La hambruna de Bengala, que se cruzó con la Segunda Guerra Mundial y dejó cadáveres en las calles de Calcuta. La hambruna de Etiopía, la primera en transmitirse a escala global en la era de la televisión. Cada una tiene su propia historia. Cada una nos muestra hasta dónde puede llevar el hambre, desde pueblos que comieron raíces y cadáveres, hasta imperios que se derrumbaron. El hambre no solo fue un sufrimiento antiguo. Todavía hoy, en pleno siglo XXI, cuando podemos volar a la luna y hablar a través de océanos, millones de personas siguen sin tener qué comer. Las hambrunas del pasado son advertencias, lecciones escritas con huesos y lágrimas. Nos recuerdan lo frágil que es la civilización, cuando la lluvia no llega, cuando el sol se esconde, o cuando el poder decide quién come y quién muere. Lo que estás a punto de escuchar no es solo un recuento de tragedias, es un viaje al corazón mismo de la fragilidad humana, a esos momentos en que la vida pendía de un grano de trigo, y en que el hambre se convirtió en un monstruo más letal que cualquier ejército. Estas fueron las 7 hambrunas que cambiaron el mundo. La Gran Hambruna, de 1315 a 1317. Europa bajo la lluvia eterna. Imagina que despiertas en una choza de madera y barro en el norte de Francia. Primavera de 1315. El techo gotea. El aire es húmedo, frío, como si el invierno nunca se hubiera marchado. Tu esposa intenta encender un fuego con leña húmeda que no prende. Tus hijos te preguntan por pan, pero solo hay una olla con agua turbia y raíces. Sales al campo. El suelo no es tierra, es barro. Las semillas que plantaste semanas atrás ya se pudrieron bajo la lluvia. El trigo que debería estar verdeando está muerto. Las ovejas resbalan en los pastos encharcados y mueren de frío. Ese día entiendes lo que millones comprenderán pronto. El cielo se ha vuelto enemigo. Entre 1315 y 1317, Europa entera vivió una sucesión de catástrofes climáticas. Primaveras frías, veranos lluviosos, otoños que parecían inviernos. El trigo, la cebada y la avena no crecieron. El heno escaseó y el ganado empezó a morir de inanición. Los ríos se desbordaron. Las aldeas fueron tragadas por inundaciones. Puentes, molinos y caminos quedaron destruidos. El comercio, que dependía de esas rutas, se paralizó. Los precios del grano se dispararon. En Inglaterra, una hogaza de pan costaba más del doble del salario diario de un campesino. En Francia y Alemania, los mercados se vaciaron. Cuando había pan, era oscuro, hecho con mezclas de paja, cortezas de árbol y hasta polvo de habas mohosas. Los campesinos vendían sus animales,
sus herramientas, hasta sus casas, para comprar un puñado de harina. Pero el hambre no se calmaba. Crónicas de la época relatan escenas escalofriantes: campesinos sirviendo pieles de animales para comerlas, familias desenterrando cadáveres recientes, madres abandonando a sus hijos recién nacidos porque no podían alimentarlos. El hambre no solo mataba cuerpos, desgarraba la moral de las aldeas. Las ciudades tampoco se salvaron. En París, los disturbios por pan se volvieron comunes. En Inglaterra, Eduardo II intentó fijar precios máximos, pero la ley no puede obligar al grano a crecer. Los ejércitos se transformaron en plagas itinerantes. Los mercenarios, hambrientos, saqueaban los pueblos por los que pasaban. Los nobles imponían impuestos cada vez más altos, convencidos de que su estatus los protegería del hambre, pero ni siquiera ellos podían escapar. Los graneros vacíos eran iguales para campesinos y caballeros. Se estima que la Gran Hambruna mató a entre 10 y 15% de la población europea. Millones de personas murieron lentamente, debilitadas por el hambre y arrasadas por epidemias secundarias. Los cementerios se llenaron de tumbas anónimas. Las campanas repicaban a diario, anunciando la muerte como rutina. La lluvia cesó finalmente en 1317. Los campos se recuperaron poco a poco, pero el daño ya estaba hecho. Una generación entera había crecido con cicatrices de hambre. El continente había quedado debilitado, y esa debilidad abriría la puerta a algo aún peor: la peste negra, apenas 3 décadas después. La hambruna de Irlanda. De 1845 a 1852, la isla que perdió a su pueblo imagina Irlanda en 1845. Un campesino llamado Seamus arranca con sus manos las plantas de papa de su parcela. Las hojas, que deberían estar verdes, muestran manchas oscuras. Excava la tierra húmeda, saca una papa, y al partirla, descubre que por dentro está cubierta de una podredumbre blanda, maloliente, como si la enfermedad hubiera devorado su corazón. No es un caso aislado. Ese año, el hongo Phytophthora infestans había llegado a la isla y en cuestión de semanas arrasó con el cultivo que alimentaba a millones. Irlanda vivía bajo el dominio británico y su población rural, casi un tercio de toda la isla, dependía casi exclusivamente de la papa. Era barata, nutritiva, fácil de cultivar en pequeñas parcelas arrendadas por campesinos pobres, pero esa dependencia absoluta se convirtió en una trampa mortal. Cuando el hongo arruinó las cosechas en 1845 y de nuevo en 1846 y 1848, millones quedaron sin nada que llevarse a la boca. El hambre no fue solo un desastre natural, fue agravado por la política. Mientras los irlandeses morían de inanición, los barcos cargados de trigo, cebada y ganado irlandés seguían saliendo hacia Inglaterra, porque las tierras fértiles estaban en manos de terratenientes anglo-irlandeses que priorizaban la exportación. El gobierno británico, influenciado por la doctrina del libre mercado, se negó a suspender esas exportaciones o a intervenir masivamente. Creyeron que la mano invisible resolvería la crisis, pero la mano invisible se convirtió en puño de hierro. Entre 1845 y 1852 murieron alrededor de 1 millón de personas. La mayoría no murió con el estómago vacío, sino debilitada, presa fácil de fiebres tifoideas, cólera y disentería. Las calles de Dublín y Cork se llenaron de mendigos famélicos. Los cuerpos se acumulaban en las cunetas de los caminos rurales. Los relatos de la época hablan de familias enteras reducidas a esqueletos, sin fuerza siquiera para enterrar a sus muertos. Casi 2 millones de irlandeses tomaron el camino del exilio. Los barcos que los llevaban a América fueron conocidos como coffin ships, barcos ataúd, porque miles murieron en la travesía por el hacinamiento, el hambre y las epidemias a bordo. Los que sobrevivieron llegaron a Boston, Nueva York, Montreal. Allí formaron comunidades enteras, cambiaron la política estadounidense y dejaron una huella indeleble en la cultura de Norteamérica. Irlanda nunca volvió a ser la misma. La población, que había alcanzado los 8 millones antes de la hambruna, cayó a la mitad en pocas décadas por muertes y emigración. Aún hoy, la isla no ha recuperado ese nivel demográfico. El resentimiento contra Inglaterra quedó grabado en la memoria colectiva. El hambre no solo mató cuerpos, alimentó la rabia que, un siglo después, alimentaría la lucha por la independencia. La Gran Hambruna China de 1959 a 1961. El gran salto al abismo. China, 1960.
En una aldea del Henan, los campesinos se reúnen en el comedor comunal. El cuenco que reciben no contiene arroz ni trigo, sino una sopa aguada con hojas de hierba y restos de corteza. Los niños mastican barro seco mezclado con granos molidos para engañar al estómago. El hambre ya no es un visitante, es el único habitante seguro de cada casa. El líder Mao Zedong había proclamado que China podía superar a las potencias industriales en pocos años. Para lograrlo, ordenó la colectivización total de la agricultura y el abandono de prácticas tradicionales. Se crearon comunas populares, aldeas enteras trabajaban juntas bajo control del partido. Los campesinos debían producir acero en hornos improvisados en lugar de cultivar sus campos. Las cosechas se inflaron en los informes oficiales. Lo que en realidad eran campos vacíos se declaraban como abundantes. El Estado, creyendo esas cifras, requisaba todo el grano disponible. El resultado, los graneros del gobierno se llenaban, mientras el pueblo moría de hambre. Como si fuera poco, el clima se volvió hostil. Sequías prolongadas y tormentas arrasaron regiones enteras. Pero incluso cuando los campos estaban secos, los campesinos seguían obligados a entregar cuotas irreales. La propaganda oficial ocultaba la tragedia. Los periódicos hablaban de progreso, mientras millones caían en silencio en las aldeas. Quien intentaba huir a otra región era considerado desertor. Quien ocultaba grano era acusado de sabotaje y castigado brutalmente. Entre 20 y 40 millones de personas murieron en esos 3 años, la mayor hambruna provocada por el hombre en la historia moderna. Los testimonios recogidos décadas después narran escenas estremecedoras. Madres abandonando a sus hijos para intentar salvar a los demás, familias enteras enterradas en fosas comunes, casos documentados de canibalismo en aldeas aisladas. Durante años, el gobierno negó la magnitud del desastre. Solo en la década de 1980 comenzaron a abrirse archivos y a conocerse las cifras reales. El gran salto adelante no fue un salto al progreso, sino un salto al abismo que marcó a toda una generación. China sobrevivió. Sí, pero al precio de millones de vidas cegadas por hambre y de una confianza rota entre campesinos y autoridades. El Sahel africano de 1968 a 1974, cuando el desierto devoró la vida. Níger, 1972. Un pastor tuareg llamado Ibrahim se despierta bajo su tienda de cuero. Sale al amanecer y busca a su rebaño de cabras y vacas, pero solo encuentra huesos blanqueados sobre la arena. El pozo que su familia usaba desde generaciones está seco. El viento trae polvo y silencio. El Sahel, tierra de transición entre el Sahara y la sabana, se ha convertido en un cementerio abierto. Entre 1968 y 1974, la región del Sahel, que incluye países como Chad, Malí, Mauritania, Níger y Burkina Faso, sufrió una de las peores sequías registradas. Las lluvias desaparecieron, el suelo se agrietó, los cultivos se marchitaron, el ganado, fuente de alimento y riqueza, murió en masa. Lo que antes eran praderas estacionales se transformó en desierto. Las caravanas nómadas, que durante siglos habían sabido adaptarse, ya no encontraban rutas seguras. Las aldeas se vaciaron. Cientos de miles de familias caminaron kilómetros buscando agua o alimento. Las hambrunas se cebaron con los niños. En algunas regiones, más del 25% de los menores murieron en esos años. Las imágenes de niños esqueléticos, con vientres hinchados y miradas vacías, comenzaron a llegar a Europa y Estados Unidos. Por primera vez, el mundo veía el hambre en África como una tragedia inmediata y global. La magnitud del desastre provocó una reacción internacional inédita. Se organizaron envíos de cereales, medicinas y tiendas de campaña. En medio de esa crisis nacieron o crecieron organizaciones que marcarían la historia, como Médicos Sin Fronteras, que surgieron precisamente para responder con rapidez y sin trabas políticas. Sin embargo, la ayuda llegó tarde para millones. Se estima que entre 100.000 y 250.000 personas murieron en el Sahel durante esa década, aunque algunas fuentes sugieren cifras aún mayores. La sequía del Sahel no solo fue un desastre natural, fue también el resultado de la fragilidad de los sistemas políticos y económicos de la región. Los gobiernos locales no pudieron o no quisieron responder a tiempo, y el mundo, aunque miró, lo hizo demasiado tarde. El Sahel quedó marcado como una región sin defensa ante la furia del clima, y desde entonces el hambre ha sido un fantasma que vuelve una y otra vez. La hambruna de Bengala en 1943, el hambre en medio de la guerra. Calcuta, 1943.
El calor es sofocante. Un hombre llamado Arjun camina tambaleante por la calle, con un cuenco vacío en las manos. A su alrededor, decenas de cuerpos yacen tendidos en las aceras, algunos muertos, otros agonizantes. La multitud pasa sin detenerse. El hambre se ha vuelto tan común que la ciudad entera parece habituada al olor de la descomposición. En las esquinas, niños se acercan a las basuras de los mercados en busca de granos caídos, mientras soldados británicos marchan rumbo a los cuarteles, bien alimentados. India era entonces parte del Imperio Británico y la Segunda Guerra Mundial lo dominaba todo. El gobierno colonial había requisado grandes cantidades de arroz para el ejército. Además, la invasión japonesa de Birmania, principal proveedor de arroz para Bengala, cortó de golpe las importaciones. Para evitar que los japoneses aprovecharan recursos y llegaban a la India, los británicos destruyeron barcos, arrozales y reservas costeras en lo que llamaron la política de negación. Esa política dejó a millones de campesinos bengalíes sin medios de subsistencia. El arroz que quedaba en los mercados alcanzó precios inalcanzables. Un saco costaba varias veces más que el salario mensual de un trabajador. Las familias pobres vendían todo lo que tenían: joyas, tierras, utensilios. Cuando ya no quedaba nada, solo les quedaba morir. Los ricos compraban arroz y lo almacenaban. La especulación empeoró la escasez. El Imperio Británico, en lugar de liberar reservas de otros territorios, prefirió asegurar el suministro de trigo hacia Europa. Entre 2 y 3 millones de personas murieron en la hambruna de Bengala. Murieron de hambre, sí, pero también de enfermedades asociadas como malaria, cólera y disentería, que arrasaron con cuerpos debilitados por la desnutrición. Las calles de Calcuta se llenaron de cadáveres abandonados. Fotografías de la época muestran a niños reducidos a piel y hueso, y a familias enteras pidiendo limosna en vano frente a almacenes rebosantes de grano. La hambruna de Bengala dejó cicatrices que nunca sanaron del todo. Muchos indios culparon directamente al gobierno colonial británico por negligencia y crueldad. La figura de Winston Churchill ha sido especialmente criticada. Sus declaraciones sobre los indios fueron despectivas y racistas, y su negativa a desviar barcos cargados de trigo de Australia a la India sigue siendo uno de los episodios más oscuros de su liderazgo. El hambre se convirtió en una bandera política para los movimientos independentistas y marcó el camino hacia la independencia de India pocos años después, en 1947. La hambruna de Etiopía de 1983 a 1985. El hambre transmitido al mundo. Etiopía, 1984. En un campo de refugiados cerca de Korem, un niño llamado Dawit apenas puede abrir los ojos. Su vientre está hinchado, pero sus brazos son delgados como ramas secas. Su madre lo abanica con un trozo de cartón para espantar las moscas, pero no hay comida que ofrecerle. Alrededor, cientos de familias esperan su ración de sorgo o maíz. Las filas son interminables y muchos caen antes de llegar al frente. El sol no da tregua, la sequía ha arrasado los cultivos, el ganado murió hace meses y la ayuda, cuando llega, lo hace demasiado tarde. Entre 1983 y 1985, Etiopía sufrió una de las peores hambrunas de su historia. Las lluvias fallaron una y otra vez y el suelo se convirtió en polvo. Pero no fue solo el clima. El país estaba bajo la dictadura del Derg, un régimen militar marxista. El gobierno utilizó la hambruna como arma de control. Restringió la ayuda en regiones rebeldes, forzó desplazamientos masivos y ocultó la magnitud de la tragedia para evitar críticas internacionales. Por primera vez en la historia, las imágenes de la hambruna llegaron a millones de hogares en todo el mundo. Periodistas británicos y estadounidenses grabaron escenas desgarradoras: niños moribundos, campos de refugiados atestados, padres enterrando a sus hijos con las manos. La transmisión generó una ola de indignación global. Por primera vez, el hambre en África no era una estadística lejana, sino un rostro transmitido en horario estelar. La cobertura mediática inspiró a músicos como Bob Geldof y Mitch Ure a organizar el concierto benéfico Live Aid en 1985. Se transmitió simultáneamente desde Londres y Filadelfia, con estrellas como Queen, U2 y David Bowie sobre el escenario. Se recaudaron más de $100 millones para ayuda humanitaria. Fue la primera vez que la música y la televisión se unieron para enfrentar una catástrofe mundial, pero incluso entonces, gran parte de la ayuda se desvió o fue manipulada por el régimen etíope, lo que abrió un debate sobre la eficacia y los riesgos de la ayuda internacional.
Se estima que entre 400.000 y 1 millón de personas murieron durante la hambruna etíope. Millones más quedaron desplazados, y una generación entera creció marcada por la desnutrición y la pérdida. La hambruna de Etiopía dejó 2 lecciones. El hambre no es solo un desastre natural, es político, es humano, es evitable. El poder de la comunicación global puede movilizar al mundo, pero no siempre garantiza justicia en el terreno. El Holodomor. De 1932 a 1933. El hambre como arma política. Ucrania, 1932. El campesino Mikola abre su granero en medio de la noche. Mira a sus hijos dormidos, esqueléticos, con los vientres hinchados por el hambre. En un rincón, oculto bajo tablas de madera, guarda un pequeño saco de trigo. Lo enterró en secreto, porque sabe que si los funcionarios soviéticos lo descubren, será acusado de acaparador y fusilado. Pero la mañana siguiente llegan los activistas del partido. Registran la casa, patean el suelo y encuentran el saco enterrado. Mikola es arrastrado fuera, el grano es requisado. Su familia queda condenada. No es un caso aislado, es la historia de millones. Stalin había decidido transformar la Unión Soviética a la fuerza. La tierra dejó de ser de los campesinos. Fue colectivizada en enormes granjas estatales. A los agricultores se les prohibió guardar semillas. Todo debía ser entregado al Estado. El grano, en lugar de alimentar al pueblo, se exportaba para financiar la industrialización. En Ucrania, una de las regiones más fértiles del mundo, la colectivización se aplicó con brutalidad. Quien se resistía era marcado como kulak, enemigo del pueblo, y enviado a campos de trabajo en Siberia. El invierno de 1932 trajo consigo una de las peores catástrofes humanas de la historia. Las reservas habían sido requisadas. Los campesinos no tenían semillas para sembrar ni alimentos para sobrevivir. Millones murieron de inanición. Algunos intentaban comer pasto, cortezas, ratas, perros. Otros, en la desesperación más oscura, recurrieron al canibalismo. Los testimonios recogidos décadas después estremecen. Padres que veían morir a sus hijos lentamente. Madres que enterraban a bebés que nunca tuvieron leche. El Holodomor no fue solo hambre, fue censura. Los periódicos soviéticos ocultaban la catástrofe. Los periodistas extranjeros eran escoltados y engañados. Mientras aldeas enteras morían, Moscú organizaba banquetes para mostrar la supuesta abundancia del socialismo. Cualquiera que hablara del hambre era acusado de traidor. Muchos escritores y sacerdotes ucranianos fueron ejecutados o encarcelados. Se estima que entre 4 y 7 millones de personas murieron en Ucrania en menos de 2 años. Fue un genocidio silencioso, dirigido no solo contra la población, sino contra la identidad cultural de todo un pueblo. Hasta hoy, muchos países reconocen el Holodomor como genocidio. Fue la prueba más brutal de que el hambre puede ser usado como arma política, no como accidente, sino como herramienta deliberada de control. El hambre siempre fue más que vacío en el estómago. Fue guerra, fue política, fue castigo divino para algunos y simple negligencia para otros. Fue un monstruo que acechó desde los campos de Europa medieval hasta las ciudades coloniales de India, desde las aldeas de Ucrania hasta los desiertos del Sahel. Cada hambruna fue diferente, pero todas compartieron una misma verdad. Cuando la mesa queda vacía, la civilización se tambalea. Hoy, en pleno siglo XXI, el hambre aún no ha desaparecido. Más de 800 millones de personas en el mundo no tienen suficiente para comer cada día. Y las hambrunas, aunque menos visibles, siguen apareciendo en guerras y sequías. El hambre fue y es un espejo brutal. Muestra lo peor de la indiferencia, pero también lo mejor de la solidaridad. Si esta historia te estremeció, suscríbete a Back en el Tiempo. Aquí recordamos no solo los triunfos de la humanidad, sino también sus heridas más profundas. Porque conocer las hambrunas que cambiaron el mundo es también reconocer que el hambre aún puede cambiar nuestro presente. Déjame en los comentarios, ¿cuál de estas tragedias crees que marcó más a la humanidad? Y sobre todo, ¿crees que hemos aprendido o seguimos condenados a repetirlas?